explica el por qué apareció esto. Igual que las estructuras anatómicas también están alteradas, pero el por qué sigue faltando. Bueno, tenemos entre esas posibles respuestas del por qué, vemos los factores genéticos y el peso importante que tienen en la aparición de esta enfermedad. Incluso ustedes se van a encontrar, estos son simplemente porcentajes que a veces no significan demasiado en el día a día de las personas. Sin embargo, ustedes se van a encontrar con que en una misma familia hay 2 o más pacientes con esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso nos muestra en la práctica cómo el factor hereditario sí resulta importante en la esquizofrenia. Más allá de ser un simple número, es algo que sí lo podemos corroborar en el día a día en los pacientes, ¿verdad? Nos habla aquí de un riesgo de 10% en individuos que tienen familiares de primer grado. Y este riesgo de 10% a veces se vuelve un 50% cuando vemos una familia de solo 2 hijos, con 2 hijos, perdón, con esta patología, ¿verdad? A veces 4 hermanos, 2 de ellos con esta patología. Yo incluso tengo una paciente que le atendí a ver ayer, creo que fue, que vino, que tenía una hermana con esquizofrenia y ella también tiene los mismos síntomas, las mismas características de la enfermedad. Y son 3 hermanas nada más, ¿verdad? Entonces vemos que en el día a día de los pacientes esto sí lo podemos observar, no son simplemente números, ¿verdad? Otro de los temas así bien polémicos tiene que ver con el consumo de sustancias y sobre todo tiene que ver con la marihuana, que es tradicionalmente culpada por la aparición de síntomas psicóticos. Podemos debatir mucho al respecto, pero no vamos a poder llegar a una conclusión que sea diferente a la que tenemos aquí, que es la que nos dice que es un factor de riesgo aumentado en sujetos predispuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que aquel individuo que tiene luego una vulnerabilidad dada por la herencia o dada por alguna de las cosas que vamos a mencionar a continuación, si encima también consume marihuana en etapas tempranas de su desarrollo, finales de la infancia, adolescencia, entonces esto va a incrementar muchísimo el riesgo. Incluso muchas veces sirve de gatillo, pero en sujetos predispuestos. No estoy diciendo que sea el consumo de cannabis el causante de la aparición de los síntomas, ¿sí? Muchas veces los padres quieren que nosotros, cuando tienen un chico con síntomas de esquizofrenia, en quienes sospechamos o barajamos este diagnóstico, quieren presionarnos para que les digamos quién tiene la culpa. El consumo de sustancias, si tiene la culpa su papá porque se hereda del papá, o si tiene la culpa la mamá porque se hereda de la mamá. Entonces no podemos apuntar a un enemigo puntual, ¿verdad? Tenemos una sumatoria de factores de riesgo. Por eso es que decíamos inicialmente que era multicausal. Otra de las situaciones vistas e involucradas, ¿verdad? Tiene que ver con la inflamación y la función inmune. Pero claro, esto durante el neurodesarrollo, durante la etapa gestacional, la función inmune se altera en la esquizofrenia, pero también a causa de la alteración de la función inmune podemos ver entonces interferencias en el neurodesarrollo. La hiperactivación del sistema inmunitario puede provocar la sobreexpresión de citocinas inflamatorias y posteriormente alteración de la estructura y función del cerebro. Entonces, ¿qué situaciones explicarían esto? Bueno, pasamos al siguiente punto que está relacionado con esto. Entonces, mujeres que fueron expuestas o que padecieron enfermedades virales durante la gestación, entonces tienen un riesgo aumentado de desarrollar niños que padezcan de esta enfermedad. Y esto se vio estudiando a una población importante de pacientes en quienes se vio que lo que tenían en común la mayoría de ellos era haber sido gestados en épocas de invierno. Otra de las situaciones relacionadas con factores perinatales tiene también que ver con la malnutrición materna
o con la aparición de complicaciones obstétricas. Un niño con un sufrimiento fetal, entonces al momento del parto, perdón, tiene un riesgo mucho mayor de desarrollar esquizofrenia también, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, son muchos factores los que están interviniendo, muchos factores los que pueden haber contribuido entonces de forma de forma negativa a la sumatoria entonces de todo este riesgo. Finalmente, ¿qué es lo que podemos decir hoy día? Que esta enfermedad es una enfermedad del neurodesarrollo. Finalmente, ¿verdad? Después de todo ese transitar que hemos hecho. Esta teoría del neurodesarrollo nos dice que es esta enfermedad el resultado de una alteración durante el periodo de gestación y cuyo origen podría ser genético, ambiental o una combinación de ambos. Incluso ese niño podría nacer con una vulnerabilidad dada por alteraciones en neurodesarrollo durante etapa gestacional y ir complementándose durante la siguiente parte del neurodesarrollo, que es la que se da durante los primeros años de vida, ¿verdad? Esta lesión temprana entonces interactuaría con el proceso de maduración normal, el cual es sumamente sensible a los efectos ambientales durante los 3 primeros años de vida. Entonces, sobre todo áreas corticales, lo que llevaría a control deficiente de la actividad dopaminérgica, que es lo que habíamos mencionado hace rato, que está relacionada con la respuesta a situaciones de estrés en el adulto, lo cual daría lugar a la aparición de los síntomas tras la adolescencia tardía y en los adultos jóvenes, que es cuando suele debutar esta enfermedad. Entonces, lo habitual es que debute entre los 15 y los 29 años más o menos, ¿verdad? Para englobarle también a varones y mujeres. En varones 15 y 29, en mujeres de entre 25 a 30 años más o menos, ¿verdad? Para agarrarle a ambos, extendemos un poquitito nuestro rango de edad. Como ustedes pueden ver, esta teoría es la que hace así como que mezcla todas las anteriores, ¿verdad? Por eso es la que tiene más peso hoy día. Los eventos del desarrollo anormal van a incluir diferenciación y migración de precursores neuronales, una migración y diferenciación anormal de estos precursores, proliferación de dendritas y axones, muerte celular programada, poda sináptica excesiva. Entonces, la esquizofrenia se considera cada vez más como un trastorno del neurodesarrollo, en donde la enfermedad se inicia mucho antes de las manifestaciones de esta, ¿verdad? O sea, mucho antes de la aparición de las alucinaciones, de las ideas delirantes, ya la enfermedad estaba allí. Dicha evidencia se deriva de estudios que muestran, un mayor riesgo de psicosis en la descendencia de madres expuestas a estrés extremo, desnutrición y enfermedades infecciosas, que es lo que habíamos mencionado previamente. Claro que sigue, como lo dijimos al inicio, siendo todavía un poquito oscuro lo que envuelve a la génesis de la esquizofrenia. Esta que tenemos proyectada aquí es la historia natural de la enfermedad, en donde se inicia, digamos, este gráfico en el nacimiento. Pero, como nosotros vimos, las alteraciones se inician mucho antes, ¿verdad? Ya durante la etapa gestacional. Luego tenemos aquí dividido en etapa premórbida, prodrómica, activa y residual, como cualquier otra patología. Ahí abajo tenemos la correlación entre las alteraciones que hay en cada una de estas etapas. La etapa premórbida, que correspondería a la infancia, se va a caracterizar por un neurodesarrollo anormal. Este neurodesarrollo anormal va a llevar entonces a lo siguiente, que son las alteraciones en la neurotransmisión, que sería entonces lo que aquí figura como desregulación neuroquímica, la cual finalmente llega a un punto en el cual da origen a los síntomas característicos o síntomas cardinales de esta enfermedad, que son los que dan inicio a la fase activa. El inicio de esa fase activa, que sería la aparición de estos síntomas, ¿verdad? Es, digamos, el causante de que empecemos a pensar en este diagnóstico. Tras la aparición de las alucinaciones e ideas delirantes, entonces nos empezamos a plantear la posibilidad de estar ante un cuadro de esquizofrenia. Generalmente,
en este punto, aquí, donde aparecieron por primera vez mis ideas delirantes y tal, suele ser donde viene la primera hospitalización del paciente. A esta primera hospitalización lo más probable es que le sigan otras varias, ya que este paciente aún medicado puede llegar a tener los famosos surtos psicóticos, ¿sí? Ustedes ven que la funcionalidad psicopatológica del paciente va en descenso, ¿verdad? Hasta que llega a un punto donde empieza la franja azul, que sería aquí, ¿sí? En donde esa funcionalidad es mucho menor que la que teníamos inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir como conclusión? Que el paciente nunca más vuelve a tener la misma, a ser funcionalmente hablando igual de lo que era antes de la fase activa, incluso nunca luego vuelve a estar como estaba antes durante la infancia. Entonces hay un deterioro gradual. Por eso es que después hablamos de neurodegeneración. En esta etapa de neurodegeneración, también llamada etapa residual, van a predominar los síntomas negativos. Ya no va a ser más tan frecuente que el paciente tenga esos surtos psicóticos de los cuales habíamos hablado. Cada etapa se va a caracterizar por la presencia de ciertos síntomas. Claro que durante la etapa premórbida y la etapa premórbida, ya sea durante la infancia o durante la adolescencia, vamos a ver características llamativas, pero no nos van a hacer pensar en esquizofrenia en este punto. Nos van a hacer probablemente pensar en otras cosas, ¿verdad? En la parte de la infancia es probable que como hay adquisición más tardía de ciertas habilidades, es probable que nos haga pensar en algún trastorno del espectro autista, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, esto mismo en la etapa de la adolescencia puede hacernos pensar en características de algunos trastornos de personalidad, por ejemplo, ¿verdad? Y la etapa premórbida nos hace pensar más bien en síntomas depresivos, como ustedes pueden ver en este listado que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que cuando nosotros recibimos el paciente en estas etapas no nos vamos a dar cuenta que se trata de esquizofrenia. Lo que sí, esta información nos va a servir cuando le recibamos en la fase activa para encontrar, digamos que pistas que hagan más sólida mi impresión diagnóstica. Bueno, en la fase activa, donde ya tenemos los síntomas más característicos de esta enfermedad, alucinaciones, delirios, suele sobrevenir entonces la primera hospitalización. El diagnóstico va a ser clínico, o sea, lo voy a hacer con los signos y síntomas que yo recolecté. Voy a descartar otras cosas, voy a descartar que se deba a alguna deficiencia, que se deba al consumo de alguna sustancia, a la exposición a algún tóxico. Sí, entonces voy a descartar algunas cosas, pero mi diagnóstico va a ser clínico. ¿Voy a usar algunos métodos auxiliares de diagnóstico? Sí, pero para complementar mi diagnóstico, no para hacerlo, ¿sí? Entonces, en esta enfermedad no vamos a encontrarnos tampoco con ningún signo o síntoma que sea exclusivo de esta enfermedad. Todos los síntomas que vemos lo podemos ver también en otras patologías, como nosotros vamos a ir viendo justamente a continuación. Por eso es que es tan importante que nosotros comparemos lo que el paciente nos dice o lo que vemos en el paciente esperen un ratito, con esto, ¿sí? Que serían las características esperables para ese sujeto, tanto características culturales, costumbres, religiosas, nivel cognitivo, de manera que yo pueda detectar algo que no es de esperar en ese sujeto. Si el sujeto, un sujeto nos dice a nosotros que su vecina le hizo payé, nosotros podemos pensar que es algo delirante o podemos pensar que quizás forme parte de sus creencias culturales, ¿verdad? Si él nos dice que vio que le dejó, no sé, arena de cementerio en la puerta de su casa, por ejemplo,
Y puede que hasta la vecina haya hecho eso, ¿verdad? Si ella comparte también ese tipo de creencias. Entonces, pero quizás de fondo, o sea, no va a ser lo causal de la enfermedad, pero que el paciente piense eso, puede que no sea algo delirante si es que forma parte de su identidad cultural, ¿sí? Lo mismo pasa con las creencias religiosas. Y lo del nivel cognitivo es muy importante que sepamos cómo era nuestro paciente antes, de manera que podamos detectar si es que hay o no algún deterioro en ese paciente. Aquí tenemos los criterios diagnósticos. Nos dice que tenemos que tener 2 o más de los siguientes, cada uno presente durante una parte significativa del tiempo durante un periodo de un mes o menos en caso de que haya recibido tratamiento y este haya sido exitoso, ¿verdad? Pero yo no puedo diagnosticar en menos de en un mes una esquizofrenia. Habitualmente, como es algo crónico, necesito la presencia de los síntomas por un periodo prolongado. Ese periodo suele ser 6 meses, que va a ser lo que me va a dar a mí, desde el punto de vista más teórico, me va a dar a mí mi límite de tiempo para hacer mi diagnóstico. ¿Sí? Nos dice aquí que debe de estar presente durante un mes o menos, por lo menos 3 criterios del A. Delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, conducta desorganizada o alguno de los síntomas negativos deben de estar presentes entonces por un periodo de un mes de forma continua y de forma alterna entonces por un periodo de por lo menos 6 meses para poder hacer este diagnóstico en nuestro paciente. La esquizofrenia tiene algunos subtipos. Esto se utilizaba bastante anteriormente, hoy día ya no los clasificamos tanto así. Es importante saber porque me habla de forma general de la necesidad de combinaciones farmacológicas también, ¿verdad? Antes se decía que el paranoide era un tipo de esquizofrenia de inicio un poquito más tardío y con mejor pronóstico. El desorganizado, que también era llamado hebefrénico, era de inicio temprano, por lo tanto había un deterioro más pronto del paciente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, un peor pronóstico. Luego tenemos el catatónico, que es como el señor que está en la imagen. Y también tenemos el residual, que caracteriza sobre todo a esa etapa, a la última etapa de la historia de la enfermedad, en donde ya teníamos deterioro neurocognitivo. Vamos a ver qué tal estamos de tiempo para ver si podemos continuar. Pasamos al psicótico breve, o también llamado trastorno psicótico agudo. En este caso también tenemos la presencia de alucinaciones, ideas delirantes, conducta desorganizada, etcétera, solo que en este caso tenemos una duración corta y una remisión completa. Los síntomas duran más de un día y menos de un mes y hay una recuperación completa del paciente. Podemos decir entonces que es un síndrome psicótico agudo y transitorio. Aquí tienen ustedes los criterios diagnósticos. Vemos que es más común en pacientes jóvenes, entre 20 y 30 años. Hay una mayor incidencia en mujeres que en varones. Con respecto a esto quiero hacer una aclaración. De todos los que vamos a ver hoy, el que es más frecuente en varones es la esquizofrenia. Todo el resto es más frecuente en mujeres. El siguiente, que es el trastorno esquizofreniforme, también es igualito en cuanto a síntomas a la esquizofrenia, solo que tiene un pronóstico más favorable. Fíjense en los signos y síntomas, ¿sí? Cómo coincide con los signos y síntomas de la esquizofrenia y del psicótico breve. Lo que va a hacer diferencia va a ser la duración de los síntomas. En el caso del esquizofreniforme, yo tengo la presencia de estos síntomas por un periodo de aproximadamente un mes por lo menos, de aproximadamente un mes por lo menos de estos síntomas, pero algún síntoma de la enfermedad que esté presente más de un mes
y menos de 6 meses, porque si yo tenía más de 6 meses, ¿se acuerdan que hablaba de esquizofrenia? Entonces, más o menos es así. De un día a un mes tengo psicótico breve. De un mes a menos de 6 meses tengo el esquizofreniforme. ¿Sí? Más de 6 meses tengo la esquizofrenia. Entonces los tres son iguales desde el punto de vista sintomático. Lo que los van a diferenciar van a ser entonces la duración de los síntomas y el pronóstico también, ¿verdad? Porque en el anterior, perdón, que era el psicótico breve, veíamos una recuperación completa del paciente. En este caso también se ha observado remisiones completas del cuadro, ¿verdad? O sea, tiene un pronóstico mejor que la esquizofrenia. Cuando hablamos de esquizofrenia, sí estamos hablando de algo crónico. Claro que un porcentaje importante de los pacientes que fueron diagnosticados con este diagnóstico, posteriormente evolucionaron a esquizofrenia también. Pasamos al siguiente, que es el trastorno delirante. En este caso sí es diferente el cuadro porque aquí solo tengo idea delirante. No voy a tener alucinaciones, no voy a tener lenguaje desorganizado, nada. Solamente una o más ideas delirantes que se convierten en el centro de la vida del paciente. O sea, se vuelven lo nuclear en su vida. Esa es una de las características que tienen las ideas delirantes, que el paciente está convencido de la veracidad de ellas y de la importancia que tienen en su vida. El trastorno delirante entonces se caracteriza por la presencia de delirios bien organizados y ausencia relativa de alucinaciones, de pensamiento y conducta desorganizada y que mantienen una vida afectiva normal. La edad media de inicio en este caso es alrededor de los 40 años. Con respecto a este punto, lo más habitual es que la esquizofrenia inicie alrededor de los 15. Bueno, este trastorno también tiene mayor riesgo de ser presentado en mujeres que en varones. Solo la esquizofrenia es lo que era diferente, ¿verdad? En este caso vemos que aquí nos dicen que los delirios tienen que ser uno o más y tienen que tener un mes o más de duración. También nos dice que nunca se ha cumplido el criterio A de la esquizofrenia. Aparte del impacto que tienen las ideas delirantes en la vida de mi paciente, no hay un comportamiento que sea así muy desorganizado, muy llamativo. Sí puede que el paciente, por ejemplo, no quiera salir de casa o si sale, salga todo encapuchado, porque eso es lo que está dentro, digamos, de la idea delirante. Si es que piensa que alguien lo está persiguiendo, entonces el paciente va a pensar que de esa forma lo va a despistar, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, si lo conductual va bien de la mano de la idea del contenido de pensamiento delirante, entonces sí podemos encontrar alteraciones conductuales también. También es importante que descartemos que haya habido episodios maníacos o depresivos previamente. Entonces, siempre descartar la presencia de otro trastorno mental y descartar también la presencia de otro trastorno orgánico que pueda estar causando esos síntomas. Le vamos a poner un apellidito al trastorno delirante dependiendo de cuál sea el contenido de ese pensamiento, ¿sí? Erotomaníaco si tiene que ver con enamoramiento, de grandiosidad o megalomanía, cuando tiene que ver con ideas de grandeza, celotípico cuando tiene que ver con ideas delirantes respecto a la infidelidad de la pareja, pero delirantes, ¿sí? Tipo persecutorio o paranoide cuando el paciente piensa que hay alguien queriendo hacerle daño, somático cuando las ideas delirantes tienen que ver con algún posible defecto o enfermedad física, tipo mixto cuando hay ideas delirantes características de más de uno de los tipos anteriores, ¿verdad? Cuando no podemos encajarlo exclusivamente en ninguno. Luego le tenemos, voy a fijarme un poquito la hora, sí, bien. Le tenemos al trastorno psicótico compartido. En este caso tenemos dos o más personas que comparten la misma idea delirante. ¿Esto qué quiere decir?
que las dos piensan que es real algo que es producto del juicio delirante que hicieron de la realidad. Para que este se dé, tenemos que cumplir ciertos requisitos y uno de ellos es que quien desarrolla primero la idea delirante, que va a ser nuestro paciente más crónico, digamos, tiene que tener algún padecimiento de salud mental. Entonces, él desarrolla, debido a ese padecimiento de salud mental, desarrolla una idea delirante de la cual convence a la otra persona o a las otras personas posteriormente, debido a que tienen un vínculo muy estrecho, están socialmente aislados, en un aislamiento relativo, digamos, como suele pasar en las sectas, por ejemplo. Esto que está aquí proyectado es una noticia de algo que pasó hace mucho tiempo atrás en relación a una secta. Entonces, las personas, del caso secundario, que puede ser o una persona o puede ser un grupo de personas, entonces tienen que ser emocionalmente o afectivamente dependientes de esa otra persona. Entonces, esto hace que sea más fácil esa conexión entre contenidos de pensamiento delirante. Pasamos al siguiente, que es el trastorno esquizoafectivo. Podemos su nombre dividirlo en dos partes. Por un lado lo esquizo y por otro lado lo afectivo. Este trastorno es como una hija que tuvo la esquizofrenia con el trastorno bipolar, ¿sí? Porque tiene características de ambos. Solo que el trastorno esquizoafectivo, así de forma mantenida en el tiempo, suele presentar síntomas más de esquizofrenia que de trastorno bipolar. O sea, se le parece más a la esquizofrenia. ¿Qué es lo que vemos en esto? Vemos que este trastorno es episódico, en los cuales tanto los síntomas afectivos como los esquizofrénicos son destacados y presentan durante el mismo episodio, y se presentan, perdón, durante el mismo episodio de la enfermedad, o sea, a la vez se presentan, ¿sí? Ya sea síntomas depresivos o síntomas maníacos. Este es nuestro criterio diagnóstico que ya manejábamos para hablar entonces de, perdón, ¿dónde está? Aquí. Incluye entonces características que ya manejábamos. Ustedes no son el grupo que vio depresión, perdón gente, me confundí. Ustedes todavía no hablaron de depresión. Bueno, aquí tenemos los criterios diagnósticos del trastorno esquizoafectivo y vemos que nos habla entonces de la presencia conjuntamente, o sea, al mismo tiempo que tenemos síntomas parecidos a lo de la esquizofrenia, también tenemos síntomas que corresponden a manía o a depresión, ¿sí? Que nos hacen pensar en manía o en depresión. Depresión, entonces, cuando hay un estado de ánimo persistentemente deprimido, bajo, tristeza patológica. Hablamos de manía cuando hay un estado de ánimo persistentemente elevado, euforia, ¿sí? Bueno. Entonces, acuérdense siempre que el esquizoafectivo es una combinación entre esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar. Entonces, vamos a tener lo que más va a predominar en mi paciente van a ser los síntomas de esquizofrenia. Por eso empieza luego con esquizo, ¿sí? Solo que esta esquizofrenia, digamos, va a tener episodios en donde además va a completar criterios de depresión o de manía, ¿sí? Bueno, ahora les escucho rápidamente si tienen alguna preguntita y voy a llamar de vuelta dos de los nombres que no encontré presentes. Creo que justito llegamos Doctora, al final. Sí, te yo escucho. te quiero preguntar algo. Sí, Vos mencionaste en la aparición de los síntomas positivos o negativos y también existen los cognitivos, ¿verdad? sí. Con relación a los síntomas positivos está relacionado con la dopamina, ¿verdad? Con la vía dopaminérgica. Sí, principalmente, Y, sobre todo la parte mesolímbica. y la negativa sería como por ejemplo, el GABA. No, también, ¿O no no? sé si viste que debajo de la hipótesis dopaminérgica tenías la hipótesis serotoninérgica, que a su vez también decía bajito que terminaba influyendo. Un ratito voy a bajar la cámara, no voy a cerrar. Ay, no encuentro mi bolígrafo. Que terminaba influyendo también en lo que tendría que ver con la neurotransmisión dopaminérgica, pero
obviando un poquito esa última parte, acuérdense que la serotonina es nuestro neurotransmisor de todo lo que tiene que ver con el estado de ánimo, ¿verdad? Por eso es que vemos también estos síntomas afectivos tan marcados en la esquizofrenia, ¿verdad? Por la alteración también de esa vía de neurotransmisión. Ninguna de las enfermedades que nosotros vamos a ver no afecta solo una de las vías. Cuando nombramos así una de las vías de neurotransmisión, siempre es porque esa es la culpable de los síntomas más característicos nomás. Acuérdense que nuestro cerebro y nuestro cuerpo no trabajan de forma desconexa, sino que trabajan todo junto, todo conectado. Es por eso que vemos entonces más de una vía de común, porque ¿qué es lo que son los neurotransmisores? Son justamente así como cartitas que se envía una neurona con la otra, ¿verdad? Entonces, como todo trabaja de forma conectada finalmente, una alteración conlleva, quiérase o no, a la alteración también en otras áreas y de otras vías de comunicación. Incluso pasa lo mismo con los fármacos. Cuando hablamos de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los antidepresivos, no hacen solamente eso, ¿verdad? También algunos de ellos actúan de forma menos marcada sobre otras vías de neurotransmisión. Sucede entonces lo mismo también con la enfermedad. Perdí mi bolígrafo. No sé si respondí, Gracias, perdón. Sí. Es lo Gracias. único que vamos a ver alterado. Y los otros síntomas menos importantes de la enfermedad, bueno, menos importante no es la expresión correcta, menos característicos, digamos, ¿sí? Entonces tienen que ver con las otras alteraciones que vemos en la enfermedad. Voy a usar otro color para poner la presencia de las otras personas. Yo quiero que ustedes hagan un cuadro comparativo para que les sea más fácil después diferenciar la esquizofrenia de los otros trastornos, que hagan un cuadrito así comparativo en donde ponen enfermedad en una columna, en la otra columna síntomas, en la otra columna duración de los síntomas y en la otra columna el pronóstico. Y ahí van comparando, por ejemplo, entre trastorno delirante y esquizofrenia. En el trastorno delirante solo tenemos idea delirante, no tenemos los otros síntomas de la esquizofrenia. ¿Cuánto tiempo tiene que estar presente? Mínimamente un mes. Esa idea delirante, para el trastorno delirante. El pronóstico, y el pronóstico es variable porque vamos a encontrarnos que, que lo que suele pasar es que el paciente presenta su episodio de síntomas delirantes, después desaparece y después vuelve a aparecer, o sea, es más bien recidivante, digamos, ¿verdad? Después tenemos el trastorno esquizoafectivo, que es el último que vimos. ¿Tenemos síntomas de la esquizofrenia? Sí, tenemos todos los síntomas de la esquizofrenia. ¿Con qué la voy a diferenciar? Con que además tengo o síntomas maníacos o síntomas depresivos o ambos, ¿sí? Al mismo tiempo. Solo que